Tome su lugar, por favor. Qué grande privilegio es estar en la casa de Dios. De verdad que, aun cuán inmerecedores que somos, el Señor, en su amor, en su gracia y en su misericordia, nos permite venir a su casa para poder escuchar su palabra. La cadena de noticias, queridos hermanos, la cadena de noticias BBC de Londres, Inglaterra, se tomó un tiempo allá por el año 2020 de hacer una investigación. ¿Cuáles fueron las últimas palabras y los últimos deseos de los condenados a muerte antes de ser ejecutados en algunas de las cárceles de Estados Unidos? Voy a dar tres ejemplos de tres personas que iban a ser ejecutadas. David Stoker. Este hombre, antes de ser ejecutado, pidió 2 hamburguesas, papas fritas, helado, y sus últimas palabras fueron: lamento mucho tu pérdida, pero yo no lo maté. El segundo, Thomas Berford. Este hombre pidió frijoles, arroz, maíz dulce, galletas, pidió refrescos, y sus últimas palabras fueron: siento todo lo que le haya hecho a cualquier persona. Espero que me perdone. Jeffrey Barney, otro hombre que iba a ser ejecutado. Sus últimas palabras y sus últimos deseos fueron: él pidió un tazón de cereal con leche, y sus últimas palabras fueron: siento lo que hice, me merezco esto. Jesús, perdóname. 3 ejemplos de 3 personas que iban a ser ejecutadas, quizás en algunos casos por sus malos actos, en otros casos por la confusión, quizás era inocente, pero fue llevado a la muerte. Hay una distancia, queridos hermanos, una distancia inmensa entre lo que es el lujo y la miseria, entre lo que es la risa cotidiana y el silencio de un sufrimiento. Y hemos visto un pasaje, hermanos, que nos muestra 2 etapas de 2 hombres. Un hombre que vivía en la opulencia, pero también encontramos a un hombre que carecía de lo necesario para poder sobrevivir. Existen brechas aún muy impasibles, lo que separa la vida terrenal de lo que es la eternidad. En el pasaje que el día de hoy examinaremos, queridos hermanos, el Señor Jesús nos narra precisamente una historia que no es una parábola común. Nombra a una persona real, una historia que en sí cruza las fronteras de la muerte y nos deja escuchar las palabras y las peticiones de un hombre que ya estaba condenado. Y esto me refiero a ese hombre rico. Lo que este hombre rico, que estaba en grande opulencia, lo que este rico dice desde el tormento, no es un grito de rebeldía, ni tampoco es una súplica para una segunda oportunidad. Es un testimonio que confirma la justicia de Dios. Es una advertencia para sus hermanos, pero también es una lección que nos muestra que la fe no se hereda por la familia, ni se compra con riquezas, sino que se recibe por medio de la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, aquí estamos en tu casa. Háblanos a nuestro corazón. Háblanos a nuestra vida, Señor. Estamos, Señor,
atentos y dispuestos a escuchar tu consejo. Quita todo aquello, Señor, que pudiese estorbar en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita las angustias, quita nuestro enojo, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, que humildemente nosotros podamos escuchar, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a escuchar con temor, pero también con temblor, porque desde el infierno, este hombre condenado nos habla a cada uno de nosotros. El Evangelio de Lucas ha sido llamado el Evangelio de los pobres y de los ricos. En el capítulo anterior, Jesús ha enseñado sobre el uso de las riquezas, la fidelidad en lo ajeno y el peligro de amar los bienes en este mundo. Cuando el Señor Jesús empieza a predicar allá en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, los fariseos, esos hombres conocedores de la ley, de las escrituras, los fariseos amantes del dinero, se burlaban del Señor Jesús. Y es precisamente, queridos hermanos, ante esa actitud que el Señor pronuncia este relato que encontramos en el Evangelio de San Lucas. El contexto inmediato, Jesús acababa de decir que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos estaban completamente confiados en sus bienes, estaban confiados en su descendencia de Abraham, y estos fariseos se burlaban de las enseñanzas que el Señor Jesús daba. Pero entonces el Señor narra un suceso. Dice la Escritura, un hombre rico que vivía espléndidamente cada día y un pobre llamado Lázaro. Ese hombre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba saciarse de lo que caía de la mesa del hombre rico. La Biblia enseña que ambos personajes murieron, el rico y Lázaro. El pobre es llevado al seno de Abraham, mientras el rico es sepultado y abre los ojos allá en el Hades. No andando de vacaciones, sino la Escritura dice que este hombre, desde allá en el Hades, era atormentado. Y este pasaje, queridos hermanos, no es una fábula, no es una historia para contar a los niños. La Biblia nos habla de una realidad de dos caminos, de dos lugares, el cielo, pero también nos habla sobre el infierno. Y este pasaje refleja la realidad de la vida después de la muerte. Muchas personas piensan que ya muriéndose ya acaba ahí todo. La Biblia nos muestra también la separación irreversible entre los justos y los injustos. Pero también, queridos hermanos, la Escritura nos muestra la autoridad suprema de la palabra de Dios. En la tradición bíblica judía, el seno de Abraham representaba el lugar de descanso de los justos. El Hades, aquí es el lugar de los condenados, el tormento consciente. Y en esta hora, queridos hermanos, quiero compartirles tres puntos importantes. El primero, quiero hablar sobre la suerte de esta vida. Esa suerte no determina la suerte de la eternidad. También quiero compartirles
que después de la muerte no hay camino de destino ni oportunidad de arrepentimiento. Y por último, quiero compartir que la fe no se hereda por parentesco, sino que nace de escuchar la palabra. En primer lugar, la suerte de la vida, lo que cada uno de nosotros vivimos, hermanos, en esta tierra, la suerte de la vida no determina la suerte de la eternidad. Y este hombre rico pensaba que en la opulencia que él vivía, quizás él podría tener ya ganada lo que era la eternidad. Mas la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra otra cosa. El rico, dice, dice la Escritura, que vivía de púrpura y de lino fino, las mejores ropas, los mejores vestidos utilizaba este hombre rico. Y vivía todos los días con esplendor. Por otro lado, Lázaro estaba lleno de llagas y deseaba comer de lo que caía de la mesa de este rico. Al morir, de acuerdo a lo que narra la Escritura, al morir sus destinos se invirtieron. Estos destinos se invirtieron completamente. El rico, después de vivir en opulencia, ahora él empezaba a sufrir. El pobre, por otro lado, ese pobre era consolado en la presencia de Dios. La palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, dos direcciones que son muy importantes que usted y yo podamos aprender. Es verdad, hay tiempos en nuestra vida que experimentamos los tiempos de las vacas gordas, ¿verdad? Como dice la Escritura, tiempos de bendición, tiempos en donde estamos sanos, en donde todo es prosperidad. Pero también, hermanos, como cristianos, aún como cristianos, experimentamos los tiempos de las vacas flacas. Aquellos tiempos de conflictos, de enfermedad, aquellos tiempos de carencia, hermanos, y podemos ver estos dos rumbos. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Lea conmigo esta porción de la Escritura. Está en la pantalla. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la palabra nos muestra, hermanos, dos caminos. Dos caminos en donde muchas veces como cristianos caemos, hermanos, en esos errores de seguir lo que el mundo nos ofrece. Y nos olvidamos, hermanos, de la verdadera bendición que es estar en el Señor. Esa verdadera bendición, hermanos, que estar en los caminos del Señor. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. El apóstol Pablo bien decía: aquello que yo quiero hacer, aquello bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Mas lo malo que hago, eso siempre lo hago. Amados hermanos, es importante nosotros entender que nosotros percibamos lo que estamos viviendo en estos momentos de bendición, hermanos, es para darle la gloria a nuestro Dios. Tristemente, hermanos, lo que hacemos cuando Dios nos está bendiciendo en muchos aspectos, es muy fácil
olvidarnos de Dios. Es muy fácil dejar de asistir a la iglesia y olvidarnos y desear nuestros propios caminos. La riqueza, el estatus y los placeres que son temporales no son en sí, hermanos, la señal de un favor de Dios. Ni la pobreza o el sufrimiento es una señal de rechazo. El juicio no se, no se rige por nuestros bienes terrenales, sino por nuestra fe, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Lo que parece grande entre los hombres es abominación delante de Dios. ¿Qué caminos estamos siguiendo, hermanos, hoy en la actualidad? ¿Qué estamos persiguiendo hoy en la actualidad? Yo sí estoy convencido, hermanos, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer lo posible por el sustento de la familia. Pero ¿sabe usted que las bendiciones provienen de Dios? ¿Sabe usted que todo, hermanos, lo que nosotros percibimos, todo aquello, hermanos, proviene de Dios? Y es ahí donde nosotros muchas veces nos vemos en una encrucijada, creyendo que la opulencia, creyendo que andando en un estatus, hermanos, con eso ya somos dignos de ganarnos el reino de los cielos. Aquel hombre decía, yo oro, yo diezmo, yo soy aquel, yo soy aquello, yo no soy como aquellos. Mas sin embargo había otro hombre que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. En segundo lugar, después de la muerte no hay cambio de destino ni oportunidad para el arrepentimiento. El día de viernes tuvimos la oportunidad de poder asistir a la clínica 200 del hospital del IMSS. Y gracias a Dios porque entramos a una área donde se ve una realidad. Entramos a urgencias, la parte de urgencias, y en el camino hacia el lugar donde yo iba a entrevistarme con el asistente del encargado del hospital, pude ver, hermanos, a mucha gente enferma, mucha gente sufriendo, inclusive tirada, hermanos, en el piso. Y el día de hoy por la mañana yo recordaba que estaba repasando un poquito el sermón y me recordaba cuánta gente de la que estuvo ahí en urgencias tuvo la bendición y tuvo la oportunidad de poder seguir viviendo. Pero también cuánta gente de la que estaba en urgencias ese día fallecieron. Después de la muerte no hay cambio de destino ni oportunidad para el arrepentimiento. El pasaje nos habla de que el rico clamaba, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por lo cual se le responde, entre nosotros y vosotros hay una gran cima establecida, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los que están allá pueden pasar a nosotros. La palabra de Dios nos habla de dos destinos, que para muchos hoy en la actualidad pudiera ser una fábula, pudiera ser un cuento del cielo, en donde se van los buenos, o un lugar de tormento, donde se van los malos.
Y tristemente muchas veces, queridos hermanos, estamos viviendo como cristianos una fe doble. Estamos en un lado con un pie en el mundo y estamos con el otro pie dentro de la iglesia. La palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Sí, queridos hermanos, para mucha gente, a lo mejor inclusive para nosotros, podemos pensar de que pues me muero y me voy a la gloria de Dios. Sí, qué bueno, nos vamos a la gloria de Dios. Pero dice la Biblia, dice la Escritura, el escritor a los Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Amados hermanos, aun cuando perezcamos, aun cuando fallezcamos, tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Usted y yo, queridos hermanos. Y a lo mejor usted y yo, a lo mejor el pastor puede decir: Señor, pero estuve predicando, estuve anunciando las buenas nuevas. Pero quizás en mi interior de mi corazón había una dualidad en mi vida. Quizás a lo mejor estaba en pecado oculto. Y entonces cuando me presente delante del Señor, Señor, pues yo prediqué tu palabra, ¿sí? La Biblia dice: yo no te conocí, yo no te conozco, al lago de fuego. Y esa es una realidad, queridos hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 49 y 50 dice: así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una realidad, queridos hermanos. La Biblia nos habla del amor, de la misericordia, nos habla de predicar la palabra de Dios, nos habla de muchas bendiciones. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, nos habla de dos destinos, dos caminos: la vida eterna, pero también nos habla sobre el tormento eterno. La muerte cierra la puerta de la gracia, definitivamente. No existe el purgatorio. No existe ya más una segunda oportunidad tras la muerte. No hay segundas oportunidades. No hay un lugar en donde nosotros podamos, dicen por ahí, podamos tener un chance de que posteriormente nos podamos arrepentir. Una vez que muramos, queridos hermanos, una vez que muramos, vamos a ir delante de la presencia del Señor. La separación entre el cielo y el infierno es definitiva, impuesta por Dios mismo. Ninguna súplica desde el tormento puede cambiar el destino eterno. Y la decisión se toma en esta vida bajo la paciencia y la palabra de Dios. El día de hoy estamos en la casa de Dios, escuchando el mensaje. Pero ¿qué pasará si el día de hoy el Señor me llama a dar cuentas de nuestra vida? Y es ahí donde cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos tener un análisis de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy en la actualidad? El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Y hemos experimentado conflictos, problemas, queridos hermanos. Pero aún en esos problemas, hermanos, tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y de que el Señor conserva nuestra vida, nuestra existencia. Pero tarde que temprano, todos los que estamos en este lugar, vamos a ir delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que ninguna súplica desde el tormento puede cambiar el destino eterno. La decisión se toma en esta vida, bajo la paciencia y la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos esa oportunidad de ese llamado que el Señor nos está haciendo. En tercer lugar, la fe no se hereda por parentesco, sino que nace de escuchar la palabra de Dios. El condenado decía: porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El rico insiste, por supuesto: no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuere a ellos, se arrepentirán. Ese hombre pensaba que podía haber una segunda oportunidad, que después de que él falleció iba a poder tener una segunda oportunidad, no nada más él, sino aún sus familiares iban a tener esa oportunidad. Y viene la respuesta definitiva: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. El profeta Isaías, escribiendo allí el capítulo 28, versículo 16. Lea conmigo, por favor. La escritura dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y en vida, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de ir a esa piedra viva que es Jesucristo. Ni el parentesco con los creyentes, ni los milagros espectaculares, ni las apariciones pueden sustituir la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y estamos en el mes de la Biblia, en donde estamos narrando, hermanos, la centralidad de nuestra fe que está en este libro, la palabra de Dios. Y esta palabra, queridos hermanos, tiene autoridad. Tiene autoridad no en este libro material, sino en lo que encontramos en el interior. Tiene la autoridad. Y cuando se nos presenta el Evangelio, hermanos, la palabra viva, hermanos, el Señor actúa en nuestros corazones de una manera extraordinaria. Si el hombre no se convence por la palabra inspirada de Dios, ninguna señal extraordinaria le cambiará el corazón. Por eso podemos decir que la fuente, queridos hermanos, de nuestra fe es la Escritura, la palabra de Dios. Y en ella Cristo nos revela se revela como el único que salva de la condenación. Y es momento de un análisis en nuestra vida. Porque desde el infierno, las palabras de este condenado nos hace 3 preguntas que debemos responder el día de hoy.
3 preguntas que debemos de responder el día de hoy. Primera, ¿en qué pones tu confianza el día de hoy? Este hombre confió en sus riquezas, confió en su mesa, en su vestido y descuidó su alma. Vio al pobre como un hombre insignificante y le cerró la puerta. Ese hombre rico vivió como si esta vida fuera todo. Y la pregunta para nosotros es, ¿vives tú para lo que se acaba o para lo que permanece? ¿Vives tú tu vida para lo que se acaba en la cuestión material o para lo que puede existir en la eternidad? La segunda, ¿escuchas la palabra o pides señales? El rico pensaba que una aparición sería suficiente para que sus hermanos, sus familiares, su círculo más cercano se pudiese arrepentir. Pero Dios nos ha dado algo más seguro. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Las Escrituras, la palabra. Leemos la Biblia, escuchamos con toda humildad la palabra de Dios, obedecemos la palabra. Si la palabra de Dios, hermanos, no nos mueve, si la palabra de Dios no hace efecto en nuestro corazón, hermanos, si esta palabra, hermanos, no nos hace sentir nuestra vida como miserables delante de la presencia de Dios, hermanos, ninguna señal lo podrá hacer. Si la palabra te enseña tu pecado y te lleva a Cristo, tienes la mayor prueba de lo que es la gracia de Dios. Y la tercera pregunta, ¿sabes que la muerte viene sin aviso? ¿Estás consciente de que la muerte viene sin avisarnos? Aquel hombre rico que vivió en la opulencia, en sus mejores manjares, aquel hombre pasó de sus banquetes a las llamas en un instante. En un instante. No hubo tiempo para arreglar cuentas. No tuvo tiempo para arreglar cuentas, hermanos. Hoy, queridos hermanos, queridos amigos, amigos que nos ven detrás de esta cámara, hoy es el día de la salvación. Repito nuevamente, el día de hoy es el día de la salvación. No posterguemos ese arrepentimiento ni tu entrega al Señor. El día de mañana, o quizás más al rato, puede ser demasiado tarde. Trabajaba en una empresa del transporte y un operador, estaba yo en el área de recursos humanos, como jefe de recursos humanos, y aquel hombre se acercó a mí. Este hombre vivía una vida desordenada. Y ese hombre se acercó a mi oficina y empezamos a platicar. Y en esa plática tuve la oportunidad de compartirle el mensaje de la salvación. Y yo le decía, sabes, Cristo te ama. Y Cristo quiere darte a ti el perdón de tus pecados en esta hora. Y quiere salvar tu vida del castigo eterno. Este joven contestó, estoy viviendo una vida en donde todo me está saliendo bien. Digo, por supuesto,
andaba en malos pasos y tenía dinero fácil. Le estaba yendo bien. Pero por la tarde nos llegó la noticia de que lo habían matado. Este hombre tuvo la oportunidad. Sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Sabemos que Dios es soberano. Pero Dios nos da también muchos ejemplos de oportunidades. Recordemos a esos dos hombres que estaban colgados, uno a un lado con Jesús y el otro al otro lado. Uno se burlaba y decía: si eres Dios, bájate y bájanos a nosotros mismos. Y bájanos a nosotros. Si tú eres Dios realmente, ayúdanos. Y el otro hombre, con gran temor y con toda humildad, le respondió: este hombre no hizo nada mal. Y ese hombre que actuó con toda humildad: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre se arrepintió en el último momento y tuvo la gracia de la salvación. El otro hombre, por su rebeldía, por su orgullo, aún estando en la cruz y estando aún a punto de morir, no se quiso arrepentir. No hay tiempo para arreglar cuentas, queridos hermanos. Hoy es el día de la salvación. No posterguemos lo que Dios hace en nuestra vida. El Señor simplemente te ofrece la salvación. No te pide dinero, no te pide nada. Lo único que te pide el Señor es que te arrepientas y abras tu corazón al Señor. Este relato, queridos hermanos, nos lleva finalmente a aquel que es la palabra hecha carne. El condenado pidió que alguien se levantara de entre los muertos para que sus hermanos creyesen. Pues bien, alguien se levantó de la muerte: Jesucristo. Jesucristo se levantó de la muerte. El Hijo de Dios murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y sin embargo, queridos hermanos, muchos aún no creen en su muerte y en su resurrección. Cristo, queridos hermanos, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos usted y yo, y podamos alcanzar la gloria no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios conocimientos, no, hermanos, sino por la gracia infinita de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo aún rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Concluyo, queridos hermanos. Jesús sufrió el tormento que usted y yo nos merecíamos, para que quienes creen en Él pasemos de lo que es la muerte a la vida eterna. No hay cima que su sangre no pueda cruzar, ni pecado que su gracia no pueda perdonar, ni distancia que su espíritu no pueda salvar. Y es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta. El día de hoy hay una oportunidad de poder
relacionarnos, hermanos, con ese Dios de poder, de abrir nuestro corazón y dejar que Cristo gobierne en nuestra vida. Hay dos caminos. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay otro camino, un camino ancho, en donde hay muchos deleites, en donde hay muchas satisfacciones para que nuestro ego se pueda ensalzar. Pero ese camino ancho nos lleva a la perdición. Hoy la palabra nos llama. Oigamos al Señor resucitado. Arrepintámonos, hermanos, de todo corazón, delante de la presencia del Señor, y humillémonos delante de Él y entreguémosle nuestra vida. Hoy el Señor te da la oportunidad. Aquel hombre, Jeffrey Barney, en sus últimos momentos, él pidió un tazón de cereal con leche, y sus últimas palabras fueron: siento lo que hice, me merezco esto. Jesús, perdona. Este hombre se arrepintió. ¿Qué harás tú en estos últimos momentos? Quizás Dios quiere que recompongas tu vida, y es lo que quiere. Vamos a ponernos de pie un momento. Le invito a que cierre